Bienvenidos a una nueva conferencia del Aula Civitas Dei, en esta ocasión bajo formato de mesa redonda. Como saben, estamos celebrando en estas semanas la presencia entre nosotros de las reliquias de Huesca, de los Santos Niños Justo y Pastor, los patronos de nuestra diócesis y de nuestra ciudad. Y con motivo de este 450 aniversario de la reversión, pues hemos querido organizar esta conferencia, como digo, con dos personas que nos van a hablar mucho y muy bien de los santos niños, de nuestros santos patronos. La gran fiesta que tuvo lugar el 7 de marzo de 1568 fue registrada por los historiadores de la época, especialmente por Ambrosio de Morales, que era cronista de Felipe II, como la más grande que se ha celebrado en nuestra ciudad. Está registrado como salieron a la calle todos los nobles de la corte, representantes del ayuntamiento, hermandades, cofradías, la universidad, la iglesia magistral, toda la ciudad se volcó en este gran recibimiento que fue el regreso de una parte de las reliquias de nuestros patronos, ¿no? Gracias a la generosidad del Obispado de Huesca, este año, el pasado 6 de marzo, entrando por Meco, visitaron y siguen todavía en nuestra diócesis, una generosidad que queremos agradecer. Por primera vez, desde hace 1200 años, más de 1200 años, las reliquias de nuestros patronos se han vuelto a reunir, ¿no?, junto al campo laudable donde fueron degollados. Y para hablar precisamente de este gran acontecimiento, que fue la reversión de 1568, y de cómo se pudo llegar a ese acontecimiento, tenemos hoy, esta tarde, a dos personas, como digo, que sin duda nos van a aportar datos muy interesantes. En primer lugar, quiero hablar de Antonia Buisán Chávez, es licenciada en Historia del Arte, o en Geografía e Historia con especialización en Historia del Arte, diplomada en Ciencias Religiosas y en Arte Sacro, es guía de arte en el Obispado de Huesca, profesora en el Centro Creta de Arte Sacro Aragonés y es la presidenta de la Asociación Ciudad Vicentina de Huesca. Ha participado en varias campañas arqueológicas, es una experimentada conferenciante y autora de diversas publicaciones. Mencionaré una específica sobre nuestros patronos, titulada Justo y Pastor, dos imágenes recuperadas. Supongo que hablará de ellas en su intervención. Quiero darle las gracias públicamente y personalmente por el cariño y el afecto con que nos ha atendido siempre, que hemos estado algunos alcalainos visitando la iglesia de San Pedro el Viejo en los últimos años. Después nos ha ofrecido su apoyo más decidido y su colaboración cuando empezamos a barruntar, a plantear la posibilidad de que las reliquias de Huesca vinieran a Alcalá, como al fin ha podido ser en este aniversario tan especial. Gracias, Antonia, por estar hoy aquí y por mostrarnos la notable presencia, lo veremos ahora, de los santos niños en el Alto Aragón. Nuestro segundo ponente es el alcalaíno José Carlos Canalda Cámara. Él es doctor en Ciencias Químicas, ha mantenido siempre una vinculación muy estrecha con su ciudad, con Alcalá, colaborando desde hace más de 20 años con la prensa local. Desde hace 12 mantiene su página web personal, con una sección muy importante dedicada a la historia de la ciudad, a la cultura de Alcalá y especialmente a los santos niños. Dentro de la temática, como digo, en los santos niños, tanto en España, el culto a los santos niños en España, en Hispanoamérica, en Francia, en todo lo que es la devoción y la expansión a nuestros patronos. Recientemente ha colaborado en la exposición Justo y Pastor, Origen de una ciudad, que podemos ver durante estos días hasta el 8 de abril en el antiguo Hospital de Santa María la Rica. Ha publicado varios libros y artículos sobre historia de Alcalá, y algunos específicos sobre nuestros patronos. Uno, por ejemplo, titulado Los santos Justo y Pastor en España, por la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, en 1998, y otro, un poco más reciente y ampliado, en el año 2006, publicado por el Ayuntamiento de Tielmes, Los santos niños, 17 siglos de historia. Y bueno, pues nada más. De momento, pues les cedo la palabra, en primer lugar, a José Carlos. Muchas gracias por asistir aquí y muchas gracias también al señor obispo, a Juan Miguel Prín, que es el delegado de Cultura, y al vicario don Florentino Rueda por haber tenido la deferencia de haberme invitado y darme la oportunidad de hablar aquí. Y también, pues, muchas gracias, Antonia Buisán. El verano pasado estuvimos en Huesca y puedo decir que no es exageración de Luis Miguel. Nos atendió espléndidamente.
y nos enseñó absolutamente todo lo que había, que es mucho, de los santos niños en Huesca, en San Pedro, pero bueno, eso lo va a contar ella. Entonces nos hemos organizado, siguiendo un poco el orden cronológico. Voy a hacer una breve introducción, muy breve, desde el principio, desde el martirio hasta que San Urbicios se llevó, como saben todos ustedes, las reliquias que acabaron en Nocito. Luego hablará ella y luego volveré a hablar yo para explicar, pues básicamente, la historia de la reversión de las reliquias, que bueno, hay episodios que de verdad son auténticamente novelescos y ahora nos sorprenden mucho, pero en aquella época pues se lo tomaban muy en serio. Bien, pues voy a empezar. La ilustración con la que encabezo la presentación es un grabado extraído del libro de Ambrosio Morales, que, como ya hablaré más adelante, fue el cronista de la reversión, y un libro muy interesante que se puede descargar de internet, o sea que si están ustedes interesados, además se puede descargar legalmente, no hace falta en la página de Google. Bien, pues paso a explicar. Aquí empezó todo. Es el Paredón del Milagro, está en el yacimiento arqueológico de Complutum, al final de Reyes Católicos, y que ahora se ve así. Yo en su día estaba todo enterrado y solamente sobresalía la parte de arriba del paredón, y durante siglos estuvo la tradición de que allí era donde habían juzgado a los santos niños. Cuando se excavó la zona, los arqueólogos vieron que la tradición tenía un trasfondo histórico claro, porque resultó ser un muro del complejo de la basílica, es decir, del centro de la ciudad, donde, entre otras cosas, en las basílicas, en aquella época todavía no eran iglesias, pues se juzgaba, eran juzgados, con lo cual es muy verosímil lo que cuenta la tradición. Los santos niños pues fueron martirizados en la persecución que se llama de Diocleciano, aunque en realidad fue más bien de Galerio, su colega de Oriente, era su... Sí, de Occidente, era... Y bueno, pues hubo un pretor, Daciano, que vino a Hispania y recorrió Hispania, según las crónicas, pues dejando un reguero de mártires, empezando por lo que ahora es Cataluña y terminando por lo que ahora es Andalucía. Y en Alcalá, pues hubo unos mártires que hay autores como San Paulino de Nola o Prudencio que pues nos cuentan que eran 2 niños y que se llamaban Justo y Pastor. Pero lo más importante desde el punto de vista arqueológico, o lo más interesante, es que a pesar de que Compluto era una ciudad muy próspera en la época de los santos niños, pues en el siglo siguiente pues quedó deshabitada. Los arqueólogos han descubierto que en el siglo V la ciudad fue abandonada, no tiene síntomas de destrucción, sí de expolio, lógicamente, porque aprovecharon los materiales, y es como si la población se hubiera ido de repente a otro lado. ¿A dónde? Pues aquí. A los santos niños los enterraron, según la tradición, y eso también coincide con el hecho histórico, siempre los enterraban en los límites, en los márgenes de las calzadas romanas, y entonces la tradición señalaba el enterramiento de los santos niños justo donde ahora está la catedral, porque por allí pasaba la calzada romana. Cabe suponer que se levantara, como hacían entonces, lo que llamaban una cela martiris, es decir, una pequeña capilla para venerar las reliquias de los mártires, que luego pues fue cogiendo importancia, tanta importancia que con toda probabilidad provocó que en la época esta del siglo V o ya en la época visigoda, la población se trasladó en su mayor parte en torno a la iglesia de los Santos Niños, y también se creó incluso un obispado, el obispado complutense, que está perfectamente documentado en las actas de los concilios de Toledo, y se sabe que la iglesia, la basílica, donde estaba, que era la sede del obispado complutense, estaba justo donde ahora está la catedral. En la época visigoda era muy normal que cada población importante tuviera pues, sus mártires, sus santos propios, pero solían ser cultos locales. Lo más llamativo de los santos niños es que ya en la época visigoda está documentado su culto como pueden ver, prácticamente por toda España. Aquí tengo
apuntados un total de 12 lugares. Probablemente haya más, pero estos son los que hay más certeza o más probabilidad que lo hubiera. Primero Complutum, claro, posteriormente el 2 es Astorga, en la provincia de León, el 3 Compludo, también en la provincia de León, pero ya en el Bierzo. El 4 es Olleros de Pisuerga, una ermita rupestre muy interesante. La ermita que se conserva actualmente es románica, pero lo que utilizan ahora de sacristía tiene su origen visigodo. 5 Zaragoza, Barcelona, muy interesante la iglesia de Barcelona, porque según todos los indicios, y aquí también las excavaciones arqueológicas confirman la tradición, probablemente fue la sede del obispado de Barcelona durante la época arriana, porque la que es la catedral de Barcelona ahora y la que había sido estuvo consagrada al culto arriano, y entonces los católicos de Barcelona probablemente habilitaron la iglesia de los Santos Niños como catedral, hasta que, claro, con Recaredo pues ya se unificaron y ya no hubo necesidad de tener dos. Toledo, le he puesto con interrogante, no está seguro, no lo está documentado. De hecho, en la lista de parroquias mozárabes que se conservaron después de la Reconquista no figura la de los Santos Niños, pero yo casi estaría por asegurar que es muy probable que existiera. En Córdoba, Guadix, en la provincia de Granada. En Guadix había una iglesia consagrada con culto a los Santos Niños en el año 652, en Medina Sidonia, en Cádiz, igual en el 630, en Alcázar de la Sal, en Portugal, en el sur de Portugal, en el 682, y Narbona, que en aquella época también pertenecía al reino visigodo, pues casi con toda probabilidad también tuvo ya culto a los Santos Niños desde la época visigoda. Probablemente haya más, pero no sabemos. Y aquí tenemos a San Urbicio, que tuvo mucho que ver en el culto a los Santos Niños. San Urbicio, dice la tradición, que era un monje francés de la zona de Burdeos, que fue hecho prisionero por los musulmanes, y después de sufrir cautiverio por ellos, pues fue liberado. Él lo atribuyó a un milagro de los Santos Niños, del cual era devoto, y antes de volver a Francia pasó por Compluto, y puesto que las reliquias corrían peligro, ya era la época musulmana, porque los musulmanes consideraban el culto a las reliquias como idolátrico, pues entonces se las llevó. Estuvo rodando bastante por las dos vertientes de los Pirineos y acabó asentándose en Nocito, que es un pueblo del Prepirineo, a mitad de camino entre Jaca y Huesca más o menos, y allí pues se quedó de ermitaño y allí murió y pidió ser enterrado junto con los Santos Niños. A diferencia de los Santos Niños, que con el tiempo, como contará Antonia, pasaron a Huesca, pues San Urbicio quedó allí en Nocito hasta que se perdió el cuerpo, estaba momificado en la Guerra Civil, si no me equivoco. Sí. Creo que se consiguieron rescatar unos pocos restos, pero San Urbicio ya permaneció siempre en Nocito. Esta es la iglesia de Nocito y este es el retablo con San Urbicio en el centro, o San Urbez, le llaman de las dos maneras. Bueno, se me ha olvidado decir que esta imagen la pueden ver ustedes en la exposición, está en San Pedro el Viejo, y este cuadro también es San Pedro el Viejo y representa cuando San Urbicio va cargado con el saco o la mochila con los restos de los Santos Niños. Esta es la iglesia de Nocito, está en en un sitio muy apartado, es de esos que hay que ir a posta. Y en el retablo vemos a San Urbicio en el centro, que siempre representan como pastor, y las imágenes de los Santos Niños a los lados. Hasta que se llevaron a Huesca, la única alteración que sufrieron las reliquias de los Santos Niños fue que el rey Ramiro II de Aragón, hacia 1137, donó parte de las reliquias a la catedral de Narbona. ¿Por qué? Pues aparte de por lo que yo he dicho, que es probable que la catedral ya tuviera culto a los Santos Niños desde bastante antes de la época visigoda, pues Ramiro II, el monje, antes de ser rey fue monje y profesó en un monasterio de San Ponce muy cercano a Narbona. Entonces, casi con toda seguridad, viene de ahí su vínculo con Narbona, y siendo rey de Aragón, pues les cedió parte de las reliquias. Estos son los dos relicarios, unas fotos que hice yo este verano, son, como pueden ver, muy bonitos, son dos relicarios gemelos, y dentro pues están pues, los restos de San Justo en uno y de San Pastor en otro. Y bueno, yo por el momento ya termino la presentación y cedo
Antonia. Muy buenas tardes. Estos santos merecen devoción. Quiero agradecer a don Juan Antonio, obispo, a Juan Miguel Prim, delegado cultural, la disponibilidad que han tenido y la invitación para que viniese a hablar del culto a estos santos en Huesca y hablar un poco de la iconografía. Según el historiador de Huesca del siglo XVII, Diego de Ainsa, entre las cosas, decía, que enriquecen, ennoblecen y honran a nuestra ciudad de Huesca, una de ellas son los cuerpos, las reliquias de estos mártires, Justo y Pastor. Así, pues allí donde van, ennoblecen la ciudad. Meco, Tielmes y Alcalá. Ya en el siglo XIX, según he podido leer en esta carta de 1876, en la que el padre Pablo Vallier, claretiano, que ha sido recientemente declarado beato, deja constancia de esta devoción, incluso en tierras lejanas, cuando escribe desde Chile a su madre, que vive en Huesca, y le dice: «Mi querida madre, cuando usted vaya a San Pedro, hágame usted la bondad de hacerle una visita a los cuerpos de los gloriosos mártires, los niños Justo y Pastor. Siento mucho que a ese grandísimo tesoro esté en Huesca, tan lejos de mí. Lástima que no pueda asistir a venerar las reliquias y a novenas anuales. Por este motivo y en esta ocasión de la reversión de las reliquias, he preparado esta conferencia porque estos santos merecen devoción». La intervención la he dividido en tres partes: vida de los santos, representaciones pictóricas, escultura y otras artes. Vida de los santos. Las primeras menciones con Paunilo de Nola habla de unos mártires, pero no los nombra. Luego Prudencio sí que los nombra en unos versos. Luego los textos latinos, la tradición oral, todo esto serán base para las leyendas. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, los textos hagiográficos posteriores van a ir adornando el relato. San Isidoro de Sevilla en el siglo VII y luego San Ildefonso también, y añaden ya la edad de los niños. De los textos latinos, con lo esencial, serán recogidos 3 o 4 siglos más tarde por De la Vega, Morales, Zuztarroz, Ainsa, y es difícil realizar una biografía de estos santos. Las actas del martirio son tardías y recogen la tradición oral, pero estas actas sí que nos pueden dar una idea de quiénes son: 2 niños en edad escolar que en un ambiente de persecución sufren el martirio. ¿Importancia desde cuándo? Pues el lugar importante en el santoral español desde la Alta Edad Media. Reactivación ya en el siglo XVI con los traslados y con la invención de la imprenta, que esto va a hacer mucho por su difusión, y luego en el siglo XVII hay gran difusión y expansión. ¿Y éxito por qué? ¿Por qué tiene tanto éxito esta pasión de los santos? Por la novedad, porque son niños, eso potencia su ternura y la intrepidez. Y luego es un suplicio que, si nos fijamos, no es como la de otros mártires, San Vicente, que son lleno de tormentos, largo, variado. Este es un suplicio rápido. Y luego, pues también éxito por el traslado de las reliquias, que tienen un efecto transmisor. Se supone que las reliquias impregnan y transmiten las virtudes de los santos. Ambrosio de Morales dice que lo que ocurre después, todo ese trasiego de las reliquias, tiene tanta importancia como la vida de los santos. En el año 304 se desatan las persecuciones a los cristianos de Diocleciano, que envía al prefecto Daciano a cumplir el edicto imperial y que debió llegar a Compluto en el 306. Un importante nudo de comunicaciones que se cita en el itinerario de Augusto como un camino para ir a Mérida desde Zaragoza, siendo una ciudad muy próspera. Después ocurren una serie de vicisitudes hasta que llegan a
hasta que llegan a San Pedro el Viejo. Aquí tenemos pues un maestro enseñando a los niños en una escuela muy parecido a como pudo ser. Y luego pues es detenido, sufren el martirio, que ya lo conocemos, y esta es la capilla en San Pedro el Viejo dedicada a los santos. Este es el camerín en alto, donde tras llaves intercambiadas con el ayuntamiento se guardan las reliquias. Este es el armario grande donde se meten las arquetas. Y vamos a ver las representaciones pictóricas en los tres estilos. Y después, antes de hablar de los estilos, vamos a hablar del ciclo martirial, que se suele dividir en 5 escenas. Primero, el prendimiento o encuentro con Daciano. Después, la tortura, que es más un maltrato psicológico, ¿no? en lo que es el interrogatorio. Luego la prisión, degollación y luego la glorificación o ascensión de las almas con la coronación. Y los atributos que portan los santos los iremos viendo cómo van cambiando a lo largo de los tiempos. La palma, la corona, el libro, las tablillas o cartilla, la daga, el corte en el cuello. Por todo esto se les suele reconocer. El trono de Daciano también nos indica, el ídolo romano. En cuanto a los tronos, pues se suele representar como un emperador romano, pero a Daciano en la historia del arte lo vemos pues como un rey aragonés, lo podemos ver aquí. Este sería como la representación de reyes aragoneses, aquí sentado, con un gorro aquí muy distinto, como una autoridad de musulmana, etcétera. Se representa de diferentes maneras, incluso aquí vencido por un santo al que lo están pisando, a Daciano. Siempre aparece como un enemigo también. Bueno, en cuanto al románico, son contadas las representaciones de los santos, son muy escasas, nos lo presentan generalmente adultos y no niños de 7 y 9 años. ¿Cómo se representarán después? Las pinturas murales en la iglesia en Segovia, en el que aparece en primer término Cristo, y los santos justo y pastor en presencia de otros mártires. Por ser muy narrativo, este retablo mayor de la iglesia de Son, en Lérida, dedicado a los santos justo y pastor y atribuido a Pedro Espelargues. Aquí se representan adultos, mírenlos, comparecen ante Daciano, que se encuentra sentado y como ataviado como un rey oriental. Justo y pastor están maniatados con las manos atrás, llevan aureolas de rayos de sol, media melena, que es el peinado típico de esta época, y una gorra muy curiosa, que la veremos después, que tiene una abertura, luego la veremos mejor aquí, en el gorro, para, según el tamaño de la cabeza, se abría la abertura más o menos. Este corte se hacía porque eran gorras muy ajustadas. El solado de azulejería abajo, que pues favorece la perspectiva. En la siguiente escena, Daciano y otro personaje conversan junto a la cárcel y agarrados a las rejas podemos ver a los santos presos aquí, ¿ven? Están preocupados por lo que están hablando ellos dos y bueno, tiene detalles deliciosos este retablo y a pesar de su arcaísmo, por esa ingenuidad que tiene, es absolutamente extraordinario. En el martirio de los santos, la escena es la de mayor dramatismo. Es una bifurcación de un camino y allí están los dos arrodillados y maniatados. Justo ya decapitado, no es muy buena imagen, pero bueno, aquí podemos ver a Justo ya decapitado, la cabeza está aquí en el suelo derecha, y tiene los ojos vendados, igual que Pastor, que también tiene los ojos vendados. A Pastor le están cortando la cabeza y juntan las manos. Observen que de los cuellos de los santos se escapa el alma, de forma de figuritas blancas, aquí, que sube al cielo, no se ve bien, pero son como
reflejos muy blancos con las manos juntas que representa el alma. Y son alargadas, transparencias, etéreas. Esta es una manera de representar muy común en la Edad Media. Es como una estrella fugaz que sube hacia Dios. Como paisaje de fondo hay una fortificación de Alcalá y un horizonte tormentoso. Estos santos merecen devoción. Es un retablo precioso. En la siguiente, como imagen hecha para la veneración, ya están de pie, portan las dagas como símbolo de su martirio, no las palmas, como se ha venido repitiendo. En España, con este atributo es muy raro encontrarlo, como dos hombres jóvenes, no como dos niños, tal como veremos en el barroco. Generalmente estos santos van vestidos con túnica corta, propia de los niños de la época romana. Aquí llevan túnica larga. Siempre se les representa juntos, como el caso de Cosme y Damián, Justa y Rufina, Nunilo y Alodia. Y es remarcable el hecho de que generalmente el hermano pequeño, que es Justo, aparece casi siempre nombrado primero antes que el otro, y es que por tradición muere antes y ayuda moralmente a su hermano mayor. Es curioso el error en el libro de Bellezas de Cataluña, donde se afirma que este retablo está dedicado a los santos Cosme y Damián. No. En el Renacimiento, entonces comienza a aumentar el número de representaciones y mejora la calidad. Se vuelve a leer a los clásicos, Prudencio. Esto influye. Aumenta la producción porque comienza a escribirse su historia, su biografía. Recordemos a Ambrosio de Morales, a Pedro de la Vega. Aquí vemos las arquetas por Maese Martín, se hacen en 1570 y hasta entonces, hasta antes de hacer las arquetas, se guardaban envueltos en telas las reliquias. Se pintaron sus nombres y unas imágenes y las armas antiguas de la ciudad y de la parroquia. Este es el escudo antiguo medieval de la ciudad, que aparece el escudo de Huesca, el antiguo, que aparece allí pintado en la caja y que lo ha pintado, lo ha dibujado Alberto Tomás Ballester, que está aquí con nosotros y que es un amigo oscense afincado en Madrid. Es un magnífico dibujante profesional que destaca por su trabajo metódico y detallista. Arriba está la muesca y abajo la muralla con sus torres y una puerta de entrada, todo sobre fondo rojo. En el año 1617 se guarnecieron las arquetas con terciopelo y se puso en la parte frontal de cada una de ellas un tarjetón de plata. Con la figura de cada santo y las nuevas armas de la ciudad y la parroquia. Este terciopelo se quitó en 1980 por estar muy ajado y aparecieron las pinturas. Descubrí una equivocación iconográfica. Los santos que están dentro de las aureolas, al principio se dijo que eran porque las arquetas están nominadas, una para San Pastor y otra para San Justo, y al principio se decía que estaban pintados los santos Justo y Pastor. Pero claro, aquí San Úrbez lleva un cayado, es San Úrbez, va vestido de pastor y si se fijan está señalando la cerradura porque él es el protector, es el que vigila y el que está es el portador y es el que las vigila. Entonces se trata de arquetas de Justo y Pastor protegidas por San Úrbez. Aquí vemos las arquetas y vamos a ver la calza de San Justo que aparece en una de ellas. Vemos la fotografía de la calza, que ya está sacada esta calcografía de un libro, Acta Santorum, de Jan Baptiste, publicado en Amberes, y es copia esta calcografía del dibujo de Agüesca, que es el de la derecha, que aparece en el libro de Uztarroz. Coincide con la descripción que hace Ainsa en el año 1617, que tuvo ocasión en el siglo XVII de ver las reliquias y dijo, y no de haberlo
leído u oído, sino como testigo de vista, que es el grado de mayor certeza. Las describe y dice: y un pie puesto en su calza y calzado antiguo de cuero. Del remate de los huerguerillos salen del mismo lienzo 2 vendas en cada una de las bocas de ellas, que servían para atar las calzas, y de las orejas del calzado salen también unas correas con que se atan las abarcas de la gente de montaña. Entonces vemos aquí el zapato, que efectivamente como lo describe y como se guarda actualmente en las arquetas. Y en el interior, bueno, aquí vemos uno de los pantalones, unas de las reliquias, las podemos ver, y en la arqueta de San Pastor no aparece el calzado, pero sí que apareció un vestido y también un lienzo que está manchado de sangre, y también este escudo que también lo pudo dibujar para que permanezca, ¿no?, y lo podamos disfrutar. Alberto también ha pintado el escudo que aparece pintado en uno de los lienzos que envolvían las reliquias. Es la ciudad amurallada y la muesca sobre fondo rojo. Seguimos con las representaciones. En el siglo XVI pues son más realistas, son auténticos retratos, y el misal de Toledo, que es una preciosidad. Los 2 santos, unidos por un abrazo, sostienen con sus manos la tablilla del abecedario, recordando el momento que estaban en la escuela y abandonaron para ir a recibir el martirio. Están sonrientes. Al fondo un bonito paisaje, un río zigzagueante, da profundidad. Es un locus amenus, un lugar agradable. Luego la letra capital dorada de S de Santos. Barroco y neoclásico hasta hoy. España tiene una gran personalidad en la manifestación de la religiosidad después del Concilio de Trento, vinculada a la corte, con innovaciones lumínicas, caravagianas, triunfa el misticismo, aparecen triunfantes, los veremos, con atributos de gloria, aumentan el número de conventos y los encargos de obras para las iglesias. A partir de 1730 ya no se suelen pintar justo y pastor adultos, suelen ser niños. Influye la obra de Juan Interial de Ayala, que se encuentra en el fondo antiguo de la Biblioteca de Huesca, el pintor cristiano y erudito que critica los errores que se suelen cometerse en el pintar. Dice que ha observado que los pintan no muchachos, sino mozos, algo más grandes, que es un error representarlos así. En esta de México vemos la composición con 3 focos de luz, que eso ayuda pues, a que se puedan separar las escenas. Contraste de luz y sombra representa a los niños cogidos de la mano y a los lados ante Daciano y la decapitación. Arriba un rompimiento de la gloria y abajo en el suelo lirios blancos, símbolo de pureza. En la iglesia de San Lorenzo de Huesca están de pie, con botas altas, y los 2 sostienen una corona de flores. En la capilla de San Pedro el Viejo, el retablo mayor, con columnas salomónicas de estilo barroco, decoradas con uvas, etc. La imagen tiene un gran colorido y aparece muy logrado los ángeles como portan las palmas, y en la siguiente escena está San Úrbez con la mochila, el paisaje atrás, mira al espectador, y luego esta es la escena que más me gusta porque tiene mucho simbolismo. Miren, es la escena trágica del martirio, está dividida en 2 ámbitos, el celeste y el terrestre. En la tierra aparecen los 2 cuerpos, degollados, con las cabezas a un lado con sangre. En el centro, la piedra fundacional. Aquí la vemos. A ver, aquí. Ahí está la piedra fundacional. También, un segundo.
y es la piedra fundacional y sagrada donde fueron degollados. El paisaje es el campo llamado laudable. A mí me recuerda el laurel, llamado así por este motivo también de triunfo. En el ámbito celeste, la ascensión de las almas, ya no esas almas que hemos visto, de esas muñequitas transparentes que hemos visto en la Edad Media en el retablo de Son, ahora son personas reales. Vemos los cuerpos restablecidos y etéreos que son ascendidos por ángeles. Podemos apreciar la influencia de la luz para representar este ámbito, percatarse que las túnicas se transforman de color. Abajo es roja, la de justo, y arriba se transforma en rosa. La túnica de pastor azul oscura se transforma en azul celeste y ambos portan ya la palma del martirio. A ambos lados les esperan ángeles, músicos y cantores. Y para culminar con la apoteosis de la glorificación en la magnífica composición de la obra de Francisco de Goya, Regina Martyrium, de la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza, Reina de los Mártires. Aquí está la Virgen, Reina de los Mártires, rodeada de mártires, rostros muy expresivos, sacados de la gente del pueblo, pincelada suelta, aplica el color a manchas sueltas sin transición de color, fuerza y expresión. Hay un dibujo también de Martín Coronas que aparece también justo pues, con la espada, con ese atributo. Este boceto se hizo para la realización de un tapiz. Escultura y otras artes. En la portada románica en Francia destaca el culto en Francia, aunque aquí lo representan adultos siempre, de sonrisa arcaica, son figuras hieráticas. Sobre sus cabezas están los capiteles que van a relatar los martirios. Los sitiales de la sillería coral en la Catedral de Huesca, de Verastegui y Berroeta, es una excelente técnica. San Justo a la izquierda va calzado con botas altas y portan la palma del martirio y el libro escolar. El cabello ensortijado. Arriba se representa en bajo relieve la escena del martirio, se puede ver el verdugo con la espada. Retablo mayor de San Pedro en el que aparecen los santos. Les voy a contar un secreto de este retablo. Si nos ponemos debajo del retablo, justo debajo, junto al altar, vemos las figuras así. Y a quien no saben a quién están mirando todas las figuras, se asoman y están mirando en la predela donde están los santos Justo y Pastor. Y luego también les quería contar que en esta publicación del Diario del Alto Aragón del 2006, pues publicamos la restauración de dos figuras que se recuperaron. Pero es muy curioso, estas son como estaban, como las encontramos, pero fue muy curioso la fecha en que se encontraron. El 15 de diciembre es San Úrbez. Pues el 15 de diciembre en la parroquia de San Pedro me dijo el párroco que ya era momento de preparar el Belén, ir sacando las figuras. Y subí al altillo de la iglesia, que estaba lleno de cajas, de trastos, y en unos sacos sucios llenos de excrementos de palomas estaban las figuras. Las bajé corriendo, al sacerdote le dije: mire, don Manuel, digo, estas figuras me las he encontrado, me parece que son Justo y Pastor. Y me dice, pues aquí mismo están las restauradoras que han traído un cuadro de la Virgen del Carmen, que se los lleven y los restauren. Y así quedaron. Y lo bonito fue que aparecieron el día de San Úrbez, como un protector de las reliquias. Y quedaron así de preciosos. Luego, en la verja del coro están también, portan la palma y la corona. Pues se ve mucho ese estilo barroco de las telas y es una reja de mártires porque están junto con San Vicente. Aquí también estos dos que se hicieron seguramente como modelo para hacer el San Justo de plata,
que ahora veremos. Luego pues los podemos ver de estilo barroco, con estas casacas y los zapatos también de estilo barroco. Otras veces aparecen vestidos de romanos. Y es curiosa Santa Marta de Astorga, esta iconografía que están aprendiendo a leer con su tía Marta. Y son leyendas interesantes para conocer la iconografía. En otras artes, en orfebrería, esta imagen de San Justo, fruto de la dedicación ciudadana, es esta imagen, encargo del consistorio oscense al platero Lorenzo Porter, realizada en plata repujada, presenta un niño de tamaño casi natural, con cabello rubio, corona y palma del martirio. En el pedestal, en cada chaflán, hay un ángel y en la parte frontal un escudo de la ciudad de Huesca. El platero Lorenzo Porter fallece y los herederos se quedaron la plata que había preparada para hacer a San Pastor y nunca más se hizo a su hermano Pastor. Y este es el San Justo que siempre se ha sacado en procesión en Huesca y que lo pueden ver en la exposición. También esta bandeja y campanilla de Fustiñana, un breve apostólico del Papa Clemente X, autoriza y solicita una reliquia. En 1672 acuerdan concederlas. Como regalo a cambios esta bandeja y campanilla que llevan el escudo de Fustiñana en el centro. La palabra Fustiñana puede venir de Justiñana, que está relacionada con justo. Esta custodia, también neogótica, en el que el nudo de la custodia aparecen los santos Justo y Pastor, entre otros santos. Y luego la iglesia de Urmella, una iglesia del siglo XI que fue un antiguo monasterio dedicado a los santos Justo y Pastor. En resumen, las representaciones de estos santos han ido variando a lo largo de los tiempos, con unos atributos u otros, siendo niños o jóvenes. Lo importante es que hayan apreciado la particularidad de estos santos, que los hace diferentes a todos por su novedad, que no hay muchos mártires niños en el santoral cristianos. Estos santos merecen devoción. Y hagámosle caso al Padre Valier y tengamos siempre presentes a estos chiquitines, Justo y Pastor, que, como decía Diego de Ainsa, ennoblecen y honran a nuestras ciudades y allí donde van. Sería interesante, como estos dos santos son hermanos, hermanar las dos ciudades o las dos diócesis, Huesca y Alcalá, unidas por una misma fe. Muchas gracias. Bien, vamos con la segunda parte, por llamarlo de alguna manera, de mi conferencia. Nos quedamos en la época aproximadamente mediados del siglo VIII, en que Sanurvez se llevó las reliquias de Alcalá. Entonces, pues Alcalá, pues durante todavía varios siglos fue musulmana. Se sabe muy poco de esa época. Lo poco que se sabe prácticamente es lo que se ha encontrado excavando en el castillo, y ya tenemos que irnos a cuando Alcalá fue reconquistada. Fue en tiempos de Alfonso VI. Como sabemos, Alfonso VI en el año 1085 pues conquistó el reino de Toledo, aunque en realidad más que de conquistar habría que hablar, se anexionó. O sea, no fue una conquista militar como fue la de Granada a base de una guerra, sino que simplemente se lo anexionó. El reino de Toledo era un reino taifa de los más importantes y de los más extensos. Aquí vemos en el plano como más o menos la extensión que tenía, y venía a coincidir aproximadamente con lo que ahora serían las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha. Entonces, eso fue en el año 1085. Vamos a centrarnos un poco qué pasó en Alcalá y en su entorno en aquella época. Entre los años 1070 y 1080 se implantó la liturgia romana en los diferentes reinos. Aquí es un error, tenía que decir cristianos, no hispanos, perdón. Que eso tuvo, como veremos más adelante, mucha importancia en el culto de los santos niños. En el 1085, como he dicho, Alfonso VI se anexionó el reino de Toledo, pero solo un año más tarde, en el 1086, tuvo lugar la invasión almorávide,
que consiguió arrebatarle la parte sur del antiguo reino de Toledo, aproximadamente del Tajo para abajo. Consiguió mantener Alfonso VI Toledo y la parte norte del reino, es decir, más o menos las provincias de Madrid y Guadalajara, aunque los almorávides consiguieron penetrar por esta zona hasta Alcalá, y entonces se hicieron fuertes en el castillo de Alcalá, que no se pudo reconquistar hasta el año 1118, o sea, 32 años después. En el 1118, ya cuando se consiguió expulsar a los almorávides, es cuando se puede hablar que ya Alcalá pues perteneció ya al reino de Castilla. Es posible que en esta etapa de 32 años, puede que los cristianos estuvieran en el llano, es decir, aquí, pero no en el castillo. Es decir, Alcalá en aquella época no ya es que fuera frontera, es que fue frente de guerra. Con lo cual estaría la situación muy complicada por aquí. 10 años más tarde, ya cuando está la frontera estabilizada, pues es cuando el rey Alfonso VII, el nieto de Alfonso VI, donó Alcalá a los arzobispos de Toledo, y uno de ellos, el arzobispo Raimundo, le otorgó en 1135 el fuero viejo. Es decir, es cuando empieza, se puede decir, la historia medieval de la Alcalá cristiana. La lista de abajo es simplemente una relación de fechas de reconquistas de ciudades para que nos hagamos una idea de cómo estaba la situación ahora. En 1045 Calahorra, 1064 Coimbra, 1096 Huesca. Por la zona de Aragón la reconquista fue mucho más retrasada que por Castilla. 1101 Barbastro, 1118 Zaragoza, bueno, etcétera. Entonces, como vemos, la reconquista de Alcalá pues fue el mismo año que la de Zaragoza, y ya coincidió con el declive del poder de los almorávides, que habían traído en jaque a Castilla durante bastantes años. Como hemos visto antes, el culto a los santos niños tuvo una expansión muy importante en la época visigoda y también en la Alta Edad Media en la zona que era cristiana, es decir, en el norte. Pero hubo un momento en que tropezó con dos escollos su expansión. El primero, lo que ya he comentado, de que en la década de 1070-1080 la liturgia mozárabe fue reemplazada por la liturgia romana. Hay que recordar que mientras que la liturgia mozárabe se apoyaba en el culto a los mártires, la liturgia romana lo sustituyó por el culto a los que podríamos llamar los santos oficiales o generales de la Iglesia: Jesucristo, la Virgen, los apóstoles, los evangelistas, los grandes obispos, los padres de la Iglesia, los fundadores de órdenes religiosas. Y entonces hubo mucha presión en los distintos reinos hispánicos para que se sustituyeran los antiguos patronos de las poblaciones por estas advocaciones, digamos, nuevas. Y luego también otra cuestión importante es que el 6 de agosto, la festividad de los Santos Niños, coincide en el calendario litúrgico con la fiesta de la Transfiguración del Señor, que muchas veces se le llama el Salvador. Entonces, también otra de las cosas que decía la liturgia romana era que cuando coincidieran en el mismo día una festividad local con una festividad general, pues que tenía que tener prioridad la general. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero, que el culto a los santos niños ya, porque según iban repoblando en los primeros siglos de la Reconquista, pues la gente que venía, los repobladores que venían del norte de alguna población que tenían culto a los santos niños, pues fundaban una parroquia nueva y ponían la misma advocación de los santos niños. Pero claro, a partir de esta fecha las cosas cambiaron. Y encima, incluso en lugares en los que ya estaba implantado el culto a los santos niños, pues lo sustituyeron por el de la Transfiguración o el del Salvador, como se le llama de las dos maneras. Este es el mapa que yo he hecho con bastante paciencia de los lugares en los que tengo localizado algún tipo de vinculación con los santos niños. Me faltan poner los del sur de Francia. Los de Portugal sí están puestos, son bastantes. Bueno, lo tendré que hacer para la próxima conferencia, aquí ya no me da tiempo. Esto es la situación, digamos, no actual, sino a lo largo de toda la historia. Es decir, pues hay veces que son referencias antiguas de la época visigoda, hay otros que son cultos actuales, etc. Como pueden ver, hay una distribución muy asimétrica, muchísimos en el norte y muy pocos en el sur. Y la explicación
es evidente. Esa línea que he trazado ahí es más o menos la frontera entre los cristianos y los musulmanes hacia el año 1100, es decir, poco después de la implantación del rito romano y aproximadamente o poco antes de la reconquista definitiva de Alcalá. Entonces está claro, pienso yo, que el cambio de liturgia, de la liturgia mozárabe a la liturgia romana, pues supuso un cambio radical, o un corte, mejor dicho, en la expansión del culto de los santos niños. No es que no los haya más al sur de esa línea, por supuesto los hay, y algunas fundaciones relativamente recientes. Por ejemplo, la parroquia de Granada la fundó el cardenal Cisneros. La ermita de Las Palmas de Gran Canaria pues se fundó en el siglo XVI a raíz de que hubo una plaga en el campo. Los agricultores invocaron a los santos niños y bueno, pues atribuyeron a su intervención milagrosa que desapareciera la plaga. O sea, sigue habiendo una expansión, pero ya mucho más lenta. Incluso, ya digo, hubo sitios que había habido culto y se perdió por la coincidencia con la transfiguración. Bien, entonces vamos al caso concreto de Alcalá. Estos son los restos que quedan del castillo árabe, que como he comentado antes fue reconquistado en el año 1118. Y aquí nos encontramos con una situación muy llamativa que es similar a lo que ya he comentado antes, de que a raíz de que se empezara el culto a los santos niños en la época visigoda, la población se trasladó desde Complutum hasta el Campo Laudable. Bien, pues ahora pasó aparentemente algo similar. El castillo árabe está como a 2,5 kilómetros de la catedral, frente a la ermita de la Virgen del Val. Y se sabe por excavaciones arqueológicas que alrededor del castillo pues había una serie de barrios poblados. Entonces, lo lógico hubiera parecido que en la Reconquista, como el núcleo principal de población estaba allí, pues que la Alcalá cristiana pues hubiera estado o allí, o como la orografía es muy complicada, quizá enfrente al otro lado del río, es decir, donde está la Virgen del Val. Sin embargo, la población ya cristiana volvió aquí. Y curiosamente, en un primer momento no se llamó Alcalá se llamaba al castillo, sino el burgo de San Justo o de Santiuste. Siempre el pobre San Pastor se ha quedado, como ha comentado Antonia, siempre muchas veces ha quedado descolgado. Bien, la única explicación que yo encuentro a esto es que el culto durante toda la época musulmana debió de permanecer aquí, en el Campo Laudable, porque estamos a muy poca distancia, un núcleo de población mozárabe lo suficientemente importante como para mantener sus tradiciones, incluyendo el culto a los santos niños, durante toda la época musulmana. De manera que al llegar la Reconquista, pues consiguieron salir adelante con su tradición, porque hay que tener en cuenta que Alcalá ya fue reconquistada después del cambio de liturgia, es decir, tenía en contra para seguir, o sea, si Alcalá se hubiera despoblado, por ejemplo, o si hubiera seguido la población que fuera, pero en el castillo, pues hubiera sido muy difícil que en estas condiciones, tanto por el cambio de liturgia como por la coincidencia con la transfiguración, hubiera sido muy difícil que se hubiera mantenido la advocación o la consagración de la iglesia, de la parroquia, a los santos niños, y sin embargo se mantuvo. Lo que quiere decir, otra vez, la importancia, como ya pasó en la época visigoda, la importancia que tenía el culto a los santos niños en el Campo Laudable durante toda la época musulmana, y eso a pesar de que no estaban las reliquias, estaban en Nocito. Bien, ya a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, la distribución de Alcalá pues era como todas las ciudades medievales, estaba repartida en distintos barrios, y la distribución es la que vemos aquí. Por un lado tenemos la ciudadela, que era el Palacio Arzobispal, que es la zona en azul. Luego estaba el barrio cristiano, o si quieren podemos llamarlo el barrio mozárabe, aunque ya a estas alturas ya no era mozárabe lógicamente, que era más o menos la parte sur del casco antiguo, con la parroquia, todavía era parroquia, de San Justo, la actual catedral. Luego estaba el barrio judío, que estaba a los dos lados de la calle Mayor, hasta la Plaza Cervantes, que era donde terminaba la ciudad en un principio en la Edad Media. En verde está el barrio musulmán, que estaba entre la calle Santiago y más o menos, y lo que ahora es la Vía Complutense. La parte de la Plaza Cervantes era en principio una explanada
que quedaba extramuros. Y luego se creó un barrio, primero extramuros, aunque luego en el siglo XV se extendieron las murallas, de un arrabal que yo lo he llamado el arrabal de Santa María, porque la parroquia, todos los barrios en la Edad Media estaban nucleados, los barrios cristianos, claro, en torno a una parroquia. Era la parroquia de Santa María la Mayor, que inicialmente estuvo en la esquina de la plaza de San Diego, de la Universidad, con la calle de San Diego, enfrente del convento de las Diegas. Esa iglesia luego fue sustituida por el convento de San Diego, en tiempos del arzobispo Carrillo, y luego en el siglo XIX por el cuartel del Príncipe. Actualmente está ahí la biblioteca central de la universidad y se puede visitar porque esa zona, esa esquina, es una sala de exposiciones y se encontraron algunos restos, cuando hicieron la restauración, que lo han dejado con un cristal, se puede ver que es bastante probable que sean no ya de la iglesia de San Diego, que aprovechó bastante de la parroquia, es una antigua parroquia medieval. En el siglo XV, cuando Carrillo construyó el convento, la iglesia se trasladó a la ermita de San Juan de los Caballeros, que estaba aquí, en lo que ahora es la capilla del Oidor, y luego también hay documentadas otras dos iglesias que, aunque algunos autores, como los Anales Complutenses, las dan como parroquias, no está nada claro que fueran parroquias, pero sí eran iglesias, que eran la de San Miguel, que estaba justo donde está ahora la iglesia de las Claras, en la calle Trinidad, y la de Santo Tomé, que estaba en la calle número 5, que estaba en la calle de los Colegios, entre los colegios de Santo Tomás y San Basilio, en una zona que ahora mismo ocupa el Parador. Fíjense que de estas 5 templos, fueran parroquias o no, el único que tiene una advocación mozárabe es la iglesia, la parroquia todavía de San Justo, porque los otros 4 pues eran de ya advocaciones correspondientes a las advocaciones del rito romano. La Virgen, Santa María, el 3 San Juan, supongo que sería San Juan Evangelista, y luego San Miguel, un arcángel, y Santo Tomé o Santo Tomás, un apóstol. Es decir, que aunque probablemente hubo pobladores que vinieron de fuera y fueron los que ocuparon estas parroquias o estos barrios, pero se siguió manteniendo, contra viento y marea, nunca mejor dicho, la parroquia de los Santos Justo y Pastor. Es un detalle que a mí me parece importante. Bien, sin embargo, Alcalá seguía sin las reliquias, hasta que llegamos ya en las postrimerías de la Edad Media o en los inicios del Renacimiento, como queramos decirlo, a un personaje muy importante en la historia de Alcalá, que es el arzobispo de Toledo, a don Alonso Carrillo de Acuña, que después de Cervantes fue sin duda el que más hizo por Alcalá. Hizo varias cosas, acabo de citar la fundación del convento de San Diego, pero en lo que a nosotros nos interesa para esta conferencia hay que tener en cuenta que elevó a la antigua parroquia de San Justo, la elevó al rango de colegiata en 1477. Probablemente debió ser entonces cuando cayeron en la cuenta de que ya que era colegiata y era un templo importante, pues que claro que tenía que tener las reliquias, que ya estaba bien. Entonces, pues primero parece ser que, esto lo cuenta Ambrosio Morales, parece ser que primero pues las pidieron a Huesca y en Huesca les dijeron que no es. Entonces pues Carrillo, que era además de arzobispo, era un señor de armas tomar, pues recurrió al arzobispo de Zaragoza pidiéndole ayuda, y el arzobispo de Zaragoza pues decidió mandar a 2 monjes a que las robaran. Aquí hay un detalle que, bueno, lo dice, yo creo que es un error de Ambrosio Morales y que lo han repetido todos los historiadores posteriores. Cita como arzobispo de Zaragoza Alonso de Aragón, que era un hijo natural de Fernando el Católico, pero no encajan las fechas, porque Alonso de Aragón fue nombrado arzobispo de Toledo con 8 años y cuando murió Carrillo tenía 14, así que se hace difícil que con menos de 14 años. Yo pienso que es posible que Morales confundiera a Alonso de Aragón con su antecesor Juan de Aragón, que era hijo natural de Juan II. Este sí que coincide, es prácticamente contemporáneo
no solo los años que vivieron, sino los años que fueron arzobispos de Carrillo, y al igual que Carrillo también era de armas tomar. Pero bueno, fuera uno, fuera otro, el caso es que cuenta Morales que los dos monjes llegaron con la excusa de llevar aceite para las velas de la iglesia de Nocito, arramblaron con las reliquias, les pillaron a mitad de camino de Nocito y Huesca, y bueno, se liberaron por los pelos de que los mataran, que lo atribuye Morales a un milagro de los santos niños. Y sí, al final les soltaron, pero desde luego no les dejaron llevarse las reliquias, que volvieron a Nocito. Bien, aparte de... Pero este no fue el único intento de por las buenas o por las menos buenas. Según Morales, hacia 1499, es decir, ya en tiempos de Cisneros, hubo un segundo intento de robo, pero esta vez en plan más profesional. Mandaron a una banda de bandoleros de la zona, los hermanos Linares, que bueno, se llevaron las reliquias. Según Morales, Sanurvez salió de su tumba luchó con ellos para intentar evitar que se los llevaran. La verdad es que leer a Morales es muy divertido. Y bueno, pues se los llevaron, pero se perdieron, anduvieron por ahí dando vueltas, y eso que eran de la zona. Primero las escondieron en un sepulcro vacío de San Miguel de Foces, y luego al final las sacaron, no sabían qué hacer con total, que al final fueron a Huesca y las entregaron. Y también Morales, que en castigo de Dios, pues en el plazo de un año, pues murieron todos, los 7 hermanos. Y parece ser que también hubo incluso... bueno, y a partir de entonces, como Nocito estaba muy a trasmano y se temían que pudieran volver los complutenses a las andadas, pues entonces ya llevaron las reliquias a Huesca. Y las llevaron a San Pedro el Viejo porque Nocito dependía administrativamente de San Pedro. Bien, parece ser que hubo en 1510 un intento más de robo, ya en Huesca, que también fracasó, empezaron a sonar las campanas y bueno. Y bien, así que los complutenses siguieron sin las reliquias, pero sin resignarse. Pero hubo que esperar a tiempos de Felipe II. Y es que en 1562, pues, ocurrió un hecho que probablemente tuvo mucho que ver. Y es que, como saben, en este mismo edificio, en el Palacio Arzobispal, estaba el príncipe Don Carlos, que estaba estudiando en Alcalá, y pues se cayó por una escalera, bueno, se lesionó y estuvo al borde mismo de la muerte. Y ya cuando ya le daban por imposible su curación, pues llevaron el cuerpo de San Diego, se lo llevaron a su habitación donde estaba él, y bueno, pues se curó y lo atribuyeron a un milagro de San Diego. Entonces, claro, pues entonces Felipe II quedó bastante agradecido, lógicamente, y es muy probable que los alcalaínos aprovecharan solo unos años después, en 1567, y convencieron a Felipe II para que pidiera al Papa, por mediación del embajador Luis de Requesens, al Papa Pío V, que hiciera un documento, un breve, ordenando a los de Huesca que cedieran al menos parte de las reliquias. El breve tiene fecha 12 de abril de 1567 y dice que deberían de ceder a Alcalá la mitad u otra parte de los cuerpos. Lo de u otra parte de los cuerpos, la coletilla esta tuvo sus consecuencias. Bien, pero bueno, ya los complutenses están contentos. Bueno, si el Papa dice que nos den la reliquia, no tiene que dar, pues no hubo manera. Los oscenses, como buenos aragoneses, que no, y que no. Entonces tuvieron que recurrir otra vez a Felipe II, y tanto Felipe II como el propio príncipe Carlos, pues unos meses más tarde, en noviembre, mandaron cartas al arzobispo de Zaragoza, al obispo de Huesca y a la ciudad, diciéndoles que tenían que dar a Alcalá reliquias. Bueno, no había manera. Entonces ya pues los alcalainos decidieron cambiar de táctica y recurrir a la diplomacia. Entonces nominaron a entonces era canónigo de la magistral, Pedro Serrano, un cordobés que había estudiado en la Universidad de Alcalá, se doctoró en teología y que había sido primero sacerdote en la parroquia de Santa María. Hay historiadores que dicen que es el famoso bachiller Serrano que aparece en la partida Bautismo de Cervantes. Pero bueno, esto no tiene que ver con nuestra historia. El caso es que en aquella época, en 1567, era canónigo de la magistral. Luego llegó a ser abad, fue uno de los examinadores de la Biblia Poliglota de Amberes, de Arias Montano, y por último fue obispo de Soria, donde murió de Coria, donde murió y donde está enterrado, en la Catedral de Coria.
Y bueno, pues fue el comisionado por el Cabildo de la Magistral para recuperar las reliquias de los santos niños, porque de momento no valía ni breves del Papa, ni cartas de Felipe II, ni... Entonces, pues fue a Huesca y empezó a negociar con el obispo de Huesca, de entonces, que era Pedro Agustín, y bueno, Pedro Agustín se lo empezó a poner muy difícil, que claro, que no querían. Los parroquianos de San Pedro el Viejo llegaron incluso a esconder las reliquias para que no se las llevara, y bueno, todo esto lo sabemos por Ambrosio Morales, también cordobés, o sea, paisano de Serrano, también estudiante de la universidad, amigos, y es que Ambrosio Morales acompañó a Pedro Serrano en sus negociaciones y lo cuenta con pelos y señales en su libro. Dice incluso que Pedro Serrano llegó a estar en peligro su propia integridad física en Huesca. Pero bueno, al final, pues bueno, consiguieron convencerlos. Bueno, esto es lo que he dicho antes. Consiguieron convencerlos y ya por fin, en diciembre de 1567, los parroquianos de San Pedro acceden a ceder parte de las reliquias, de la mitad nada. Entonces fue el obispo de Huesca, Pedro Agustín, el que hizo el reparto y entonces seleccionó para... Hasta ahora, aparentemente, las únicas reliquias que faltaban de los dos cuerpos eran las que habían mandado a Narbona y entonces pues entregó a Alcalá la pierna izquierda de rodilla para abajo con pie, dedos y uñas cubiertas con carne y cuero de San Pastor y una costilla y 2 vértebras de San Justo, que se supone que son las que hay en Alcalá, si no ha habido. Entonces... ya tenían las reliquias, bueno, las pusieron en unas arcas y se las trajeron para Alcalá, pero no se crean que vinieron de cualquier manera, no. Fue un traslado auténticamente apoteósico. Además, Felipe II había dado órdenes de que en todos los sitios por donde pasara, que las agasajaran, en los sitios donde paraban, las ciudades más importantes, como podían ser Calatayud, o sea, Zaragoza, Calatayud, o Sigüenza, pues bueno, pues unas celebraciones por todo lo alto. Pero algunas incluso paraban algunos días. Entonces, pues este fue el recorrido por Aragón. Salieron de Huesca el 24 de enero. El 28 de enero salieron de Zaragoza, donde pararon. No hace falta que lo copie, este paso copia de esto. Luego también la siguiente etapa fue Calatayud, de Calatayud a Ariza, y ya de Ariza, el 2 de febrero llegaron a Santa María de Huerta, que estaba en la frontera entre los dos reinos, Castilla y Aragón. En Santa María de Huerta, incluso cuenta Morales que también hubo milagros, oyeron que se movían los huesos de los santos niños dentro de su arca porque estaban contentos por estar ya en Castilla. Bueno, si quieren, ya digo, el libro este de Ambrosio Morales se puede descargar de internet, es muy entretenido, muy prolijo, tiene bastantes trozos en latín, lo advierto, pero la verdad es que es interesante. Es una pena que no haya una reedición y además con una tipografía más moderna que se pueda leer mejor. Bueno, y esta es la segunda etapa del recorrido por Castilla. Santa María de Huerta, de Santa María de Huerta a Medinaceli, de Medinaceli a Sigüenza, donde también se celebró por todo lo alto. De Sigüenza pasó por Jadraque y por Ita. Llegaron a Guadalajara y de Guadalajara a Meco. Y ahí de momento pararon, en Meco estuvieron 2 semanas, supongo que para hacer tiempo para que en Alcalá se pudiera preparar la recepción que bueno, pues no creo exagerar, lo cuenta también con todo lujo de detalles a Morales, evidentemente yo no me voy a extender, y yo estoy convencido de que ha sido la celebración más importante que se ha hecho en Alcalá en toda su historia. Y mira que en la época de los siglos XVI y XVII, sobre todo, se hicieron bastantes. También fue muy importante, por ejemplo, la de la canonización de San Diego. Pero con diferencia, la de Alcalá no hay otra. O sea, la de los santos niños, perdón. Bien, pues estuvieron en Meco, por supuesto hubo muchísimos alcalaínos que fueron a Meco a venerar las reliquias y tal y cual, y ya, pues cuando ya estuvo todo preparado, el día 7 de marzo de 1568, es decir, hace ahora 450 años y muy poquitos días, pues vinieron para Alcalá. De Meco fueron, lo curioso es que no llegaron directas a Alcalá, sino que fueron al Prado de las Garavitas. Las Garavitas es una finca que está, pues para que se hagan una idea, antes de llegar al centro comercial Esteladesa, o sea, al final de la Virgen del Val y por el Camino de los Afligidos. Y allí pues fue una procesión que se había montado por todo lo alto en Alcalá. Había, pues, Morales habla de
pues así, dice 220 estandartes de cofradías, 136 cruces, 300 sacerdotes, 200 religiosos, 40 jesuitas, 100 maestros y 64 doctores de la universidad, 400 soldados, autoridades, el rector, el vicario, el gobernador y regimiento de la villa, danzantes, músicos, un castillo, supongo que sería una especie de carro, para representaciones de teatro y luego, claro está, las andas con el estandarte de la cofradía. Entonces, toda esta procesión pues, fue a recibir a las reliquias al Prado de la Algarabita, que llegaron de Meco, y de allí pues fueron hasta el camino de Guadalajara, la actual avenida Guadalajara. Ahí he dibujado, supongo, si lo he dibujado sobre las calles actuales, pero es posible que los caminos fueran más o menos por ahí. Es decir, habrían ido por lo que ahora son las avenidas de Lope de Figueroa y Juan de Austria, y a salir a la esquina, nos dice Ambrosio Morales, que habían levantado un túmulo en el camino de Guadalajara a 200 pasos de la Puerta de Guadalajara. La Puerta de Guadalajara estaba al final de la calle Libreros y 200 pasos son aproximadamente 280 metros, lo cual nos llevaría a la esquina de la avenida de Guadalajara con la calle Marqués de Alonso Martínez, es decir, más o menos donde estaba la antigua Plaza de Toros. Entonces, allí dice un túmulo, sería algún tipo de altar, y allí pararon ya antes de entrar en la ciudad, porque eso entonces eran todavía las afueras de la ciudad. Y entraron por la Puerta de Guadalajara, que a partir de entonces se pasó a denominar la Puerta de Mártires, que estaba pues, en lo que se conoce popularmente como los Cuatro Caños. La puerta, ya lo veremos en el grabado de Van Birkaeden, pues tampoco arquitectónicamente no era nada espectacular, era un simple torreón con una puerta debajo para pasar. La decoraron toda, la pintaron, eso insisto que quien esté interesado aquí es muy prolijo para contarlo, pero Ambrosio Morales lo dice con todo detalle, y de allí, desde la Puerta de Guadalajara, que fue la primera recepción, digamos, de la ciudad propiamente dicho, pues pasaron y siguieron un itinerario jalonado de lo que se llamaba en aquella época, o se llama ahora, arquitectura efímera, es decir, decorados, por decirlo de alguna manera, pues que imitaban retablos y con santos, con cuadros, y en fin. La siguiente etapa fue la iglesia de jesuitas, que estaba en el mismo sitio de ahora, pero que todavía no era la de ahora. De allí siguieron por la calle Libreros y cruzaron por la calle Beatas al convento de San Diego, que estaba pues donde... El convento de San Diego estaba, donde he dicho, en la esquina esa de donde estaba el cuartel, y ahora es la biblioteca de la universidad. También allí, pues sobre la puerta de la iglesia, habían decorado ahí con cuadros de San Diego, con los santos niños, en fin, por todo lo alto. De allí pasaron al Colegio Trilingüe. Hay que tener en cuenta que el Colegio Trilingüe primitivo no estaba donde está ahora la Hostería del Estudiante, es decir, en la calle Libreros, perdón, en la calle de los Colegios, sino que estaba en lo que ahora es la plaza de la universidad. Entonces no había plaza. El Colegio Trilingüe ocupaba lo que era la plaza y estaba separado por una calle de la universidad. Entonces en el Colegio Trilingüe también tuvieron otra recepción. Tuvieron otra en San Ildefonso, que había levantado un arco triunfal en la esquina de la calle Pedro Gumiel con la Plaza de Cervantes. Cruzaron la Plaza de Cervantes. En la calle Mayor, ahí lo he pintado al principio de la calle Mayor, porque Ambrosio Morales no dice dónde estaba situado exactamente, habían levantado otro arco los comerciantes de la calle Mayor, llegaba hasta lo que era la plaza de abajo, es decir, donde termina la calle Mayor. Siguieron por San Felipe a la Plaza de Palacio. También había en la calle de San Juan había otra de estas arquitecturas efímeras, dice que es una nube, y por último había otro en la lonja de la Magistral. De allí pasaron al interior de la Magistral, que también estaba decorada. Bien. Luego, una vez que llegaron las reliquias a la Magistral, pues hubo un octavario. Es decir, durante una semana estuvieron con celebraciones religiosas y tal y cual, y también entonces tuvo lugar la entrega oficial de las reliquias. Las reliquias fueron depositadas inicialmente, dice Ambrosio Morales, no en la cripta, sino en el altar mayor, donde les habían habilitado un retablo al lado del Evangelio, es decir, a la izquierda según se mira de frente. Y
y de momento se quedaron allí. No fue hasta 1594 cuando las reliquias se colocaron en este arca, que está en la exposición, y también donada por el Cabildo Catedral de Toledo, y fueron depositadas entonces en ese mismo año, en 1594, ya se fueron trasladadas a la cripta. En el siglo XVIII es cuando se hizo el arca actual, y lo que hicieron en aquel momento fue meter el arca anterior, en el arca antigua la metieron dentro del arca, de manera que cuando hace unos años se abrió el arca para restaurarla y para revisar las reliquias, se encontraron con la sorpresa que nadie se acordaba de que estaba este arca dentro. Entonces lo que hicieron fue sacar las reliquias del arca, de la interior, las depositaron en la exterior, y el arca pues desde entonces está en el museo de la catedral. He puesto una foto antigua del arca actual en vez de una moderna. El arca, por fortuna, se conserva porque la escondieron en la guerra civil, en el cementerio. Pero lo que falta son las dos figuritas esas de arriba. Esta y esta se perdieron, el resto del arca se conserva, y las reliquias también. Pero estas dos figuritas se perdieron por el camino. Este arca es de plata repujada y es una magnífica obra, y bueno, se puede ver en la cripta. Sigue estando. Luego pasamos, la verdad es que Ambrosio Morales es prácticamente la única crónica que tenemos de la traslación de las reliquias. Lo que pasa es que, claro, como he dicho, fue testigo presencial. Tenemos luego el libro, que es también interesante, de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, un aragonés que escribió este libro en 1644, es decir, casi un siglo después. No fue testigo presencial, obviamente, y de hecho pues se basa mucho en Ambrosio Morales, incluso le rebate algunos temas. Es importante porque, no por lo que cuente de la reversión, porque eso lo cuenta Morales, sino por algunos detalles que cuenta posteriores, en especial lo que ocurrió con las reliquias que se llevaron al Escorial. Por cierto, Uztarroz rebate a Morales, o rebate el triunfalismo de Morales y de los complutenses de su época, que diciendo que bueno, que sí, que les habían dado reliquias, pero que ni mucho menos todas, que les habían dado unas pocas y que se habían quedado con casi todas, y muy socarrón. Y la verdad es que tenía razón. Bien, entonces por Uztarroz sabemos cómo fue que el traslado de las reliquias al Escorial, porque Felipe II sí ayudó mucho. Si no llegase por Felipe II, Alcalá no hubiera conseguido las reliquias, pero Felipe II no lo hizo gratis. Felipe II era un auténtico coleccionista de reliquias, acaba de construir el Escorial, y bueno, pues claro, dijo que él se quedaba con parte de las reliquias. En principio se reservó en la carta que mandaba, se reservó diciendo que de las que mandaran a Alcalá, que él cogería las que le apetecieran. Por fortuna las cogió de Huesca, porque si no en Alcalá nos habíamos quedado con poco. Entonces el traslado de las reliquias al Escorial desde Huesca fue un año después, en 1569, y el encargado de ello fue Fray Juan de la Regla, que era un monje jerónimo y confesor de Felipe II. Entonces lo que se llevó al Escorial, dice que era una canilla de la rodilla abajo hasta el pie. Por canilla tenemos que entender las tibias, y de San Pastor la canilla de una pierna. Esas reliquias fueron colocadas en la tercera capilla del lado del Evangelio de la Basílica del Escorial, que está decorada con este cuadro del martirio de los santos niños de Alonso Sánchez Cuello. Aquí lo que represento, lo que había dicho antes, es una vista del grabado de Anton van Birgaeden de la Puerta de Guadalajara, vista por dentro. Fíjense que es prácticamente contemporáneo, 1565, de la reversión de la reliquia, de 3 años antes, es decir, no habría cambiado mucho, no habría cambiado nada desde entonces. Como les he comentado, era una simple torre con una puerta debajo para cruzar. Esto se ve desde dentro, se ve desde... La vista está, digamos, desde la calle Mayor, desde la Plaza Cervantes, pero por fuera pues tendría un aspecto parecido. Y luego, ahora voy a terminar la conferencia abusando un poco, hablando de un tema muy poco conocido en Alcalá, que es la ermita de los Santos Niños, que hubo precisamente aneja a la Puerta de Guadalajara. En conmemoración de que las reliquias habían entrado por ahí, pues se fundó una ermita
pero no piensen ustedes que se construyó un edificio ni nada, simplemente se aprovechó un edificio anejo a la puerta y por fuera probablemente se habría construido para servicio de la puerta, y la única representación gráfica que tenemos es este grabado de Pier Maria Baldi de 1668, que es una vista de la puerta de Guadalajara por fuera, y esa torre, para centrarnos, esta sería la iglesia de jesuitas, esta sería el torreón, la torre que todavía se conserva del Colegio de los Verdes, y esto que tengo aquí marcado con el círculo, pues sería la ermita. Es decir, era una simple casa, no, tampoco era nada especialmente relevante. Pero bueno, era y siguió siendo ermita durante varios siglos, aunque llevó una existencia muy efímera, y se derribó, aunque ya había sido desamortizada, se derribó a mediados del siglo XIX a la vez que la puerta, porque estaba adosada la puerta. ¿Dónde pudo estar respecto a cómo está la calle ahora? Pues bien, para saber cómo estaba la puerta, dónde estaba la puerta, tenemos este espigón, ahí donde señala la flecha roja. Esta es una foto antigua de principio del siglo XX, de la calle Libreros, y como ven, el antiguo colegio de jesuitas tenía este espigón que sobresalía porque era donde estaba adosada la puerta. Que aunque tiraron la puerta, este espigón duró muchos años. Y todavía hoy se puede ver, si nos fijamos, aunque hicieron este trozo de fachada, lo hicieron, digamos, imitando al resto de la fachada, pero todavía, por donde he marcado yo las flechas negras, si se fijan, se ve el empalme. Es decir, que sabemos, gracias a esto, sabemos dónde estaba la puerta, porque la puerta estaba pegada, tapando, digamos, donde están ahora esta hilera de ventanas. Este es un mapa de mediados del siglo XIX, de unos años antes de que demolieran la puerta, y ahí vemos, está dibujada la puerta. Aquí, este sería el espigón, aquí estaría el espigón de los jesuitas, y este era pues el otro trozo, bueno, el otro trozo que sobresalía de la puerta, que estaba adosado a esta manzana. Aquí estaba el Colegio de los Verdes. El Colegio de los Verdes, en principio, lo habían construido adosado a la muralla. La muralla vendría pues más o menos por aquí, pero en el siglo XVIII se expandieron, tiraron la muralla y se expandieron haciendo esta parte. Con lo cual, la ermita, digamos, que quedaría empotrada en esta esquina. Pero cuando demolieron entonces esto es un parcelario de hacia 1870, aquí la puerta ya había sido derribada, pero se ve que todavía está el espigón de jesuitas. Entonces, por el espigón sabemos dónde estaba la puerta. Entonces la puerta estaba aquí y la ermita estaría más o menos en esta esquina. Esta zona sería la ampliación del Colegio de los Verdes del siglo XVIII, que, como ven, pues la habría dejado más o menos rodeada. Cuando demolieron la puerta, bueno, esto es aproximado, lógicamente, pero no creo que hubiera mucha diferencia. Cuando demolieron la puerta de la ermita, ¿qué pasó con este solar? Pues que ampliaron el colegio. En aquella época remodelaron, ya no era colegio, estaba en propiedad en manos de un particular, y entonces remodelaron el edificio dándole el aspecto actual y lo convirtieron en un edificio de viviendas. Es muy curioso, esta es la portada original, que la desmontaron y la pusieron en la parte de atrás, en la parte del patio. Es una cosa muy rara. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Esta es la fachada actual. Entonces, el espigón de jesuitas estaría aquí justo. Entonces, la parte, digamos, que tapaba la puerta sería la zona, más aproximadamente la zona esta donde está ahora la puerta. En la puerta original probablemente estaría más para acá. Aquí estaba la puerta de la muralla, me refiero. Y aquí esta esquina sería la zona donde estaba la capilla, la ermita. Entonces, por esa razón, seguramente desmontarían la puerta, porque aquí hicieron fachada, evidentemente cuando estaba la puerta de la muralla, intento no confundirme, una cosa es la puerta de la muralla y otra cosa es la puerta del edificio. Cuando estaba aquí la puerta de la muralla, lógicamente no podía estar la puerta del edificio, estaría por aquí. Entonces ya cuando tiraron la puerta de la muralla, aprovecharon aquí, en este trozo de fachada, digamos, nueva,
hicieron esta puerta que no tiene nada de particular y por esa razón desmontarían la antigua. Lo que no sé es por qué no pusieron aquí la antigua y la pusieron por detrás, probablemente porque, como ven, esta fachada pues está completamente camuflada porque el edificio era un edificio del siglo XVII. Entonces, probablemente como querían que no cantara demasiado y que pareciera un edificio nuevo del siglo XIX, pues por esa razón, aprovechando que ya habían tenido que desmontar la puerta, pues no la tiraron, sino que la camuflaron y abrieron una puerta nueva. Y en esta esquina, que es donde está la farmacia, pues sería probablemente donde estuvo la ermita y donde aprovecharon para redondear el edificio y lo mimetizaron. Pero si se dan ustedes cuenta, hay ciertas diferencias en la distribución de las ventanas y de los huecos de aquí abajo. Esta es la vista por la otra esquina, la esquina de la plaza. Entonces la ermita pues ocuparía, si se fijan aquí también, esto es diferente de esta zona. La ermita debía ser muy pequeña, es probable que fuera este trozo. Pero eso tendría que ser arquitectos que estudiaran cómo está la distribución por dentro y viendo los restos, porque por fuera lo dejaron como muy bien camuflado. Yo propondría al ayuntamiento que ahí pues se podía poner una lápida recordatoria de que por allí entraron los santos niños y que allí estuvo la ermita hasta mediados del siglo XIX. Esta es una vista aérea donde se ve perfectamente. Esta es una foto actual. Este sería el edificio original. Vaya, pasa aquí que no. El edificio original del Colegio de los Verdes. Esta sería la ampliación del siglo XVIII y esta esquina, aquí es donde está la puerta nueva, la puerta antigua, que he puesto la foto, y esta esquina, en esa esquina sería, vaya, me parece que me he quedado sin pilas. En esta esquina sería, bueno, sí es la última. En esta esquina de ahí sería donde estuvo la ermita. Y eso es todo. Esta es la estatua recién inaugurada de Cisneros con los santos niños. Pues también es verdad que los tiempos han cambiado, pero yo quiero, una persona de Antonia y los que le acompañáis de Huesca, darles las gracias a vosotros por el interés que habéis puesto, de manera particular a don Julián y también pues a todos los que habéis colaborado. Don Julián es el obispo actual de Huesca, para que pudiéramos nosotros gozar unos días de las dos arquitas que nosotros no podéis imaginar el cariño que despiertan en Alcalá, ¿no? Es decir, todo esto que hemos visto no eran simplemente preocupaciones de Felipe II o de aquellos que podrían en algún momento pues, tener interés particular. Ha sido el pueblo de Alcalá entero, por eso las fiestas magnas que organizaron entonces, y también con la distancia del tiempo y con las posibilidades, el cariño que está despertando ahora, no solo en la ciudad de Alcalá, sino por los distintos pueblos por donde está pasando, ¿no? Para nosotros es un acontecimiento tierno, no suelo repetir varias veces, Martir los Santos Niños de 7 y 9 años nos llena a nosotros de ternura, pero además es todo un privilegio que yo quiero que particularmente, delante de todos los que están aquí, le digáis a don Julián un abrazo muy fuerte. Recojo yo la invitación también de hermanar ambas diócesis, ¿no? Y para nosotros pues, también siempre será un motivo de gratitud y si podemos hermanar más por mi parte no habrá ningún inconveniente, ¿no? Sin más, un fuerte aplauso para los que han hablado y